Hola Leonardo, estamos muy contentos de programar La Verónica en el marco de la competencia de largometrajes de ficción. Antes de hacer La Verónica, hiciste varias películas interactivas y de realidad virtual. Esta dimensión experimental está presente en La Verónica, pero esta vez el cine es mucho más importante que el intento tecnológico. ¿Cómo fue ese paso? Claro que sí. Bueno, antes que todo, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Quiero mucho estar allá con ustedes. Me han dicho que Biarritz es una ciudad bellísima. Voy a hacer todo lo posible por llegar allá con ustedes. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, la Verónica es como, es la síntesis de un trabajo muy largo. Tuvo su primer teaser 12 años atrás. Entre medio, como tú dices, bien dices, yo desarrollé todos estos dispositivos de experimentación tecnológica, como con experimentación sobre los soportes con respecto a la cinematografía. Siempre me mantuve haciendo largometrajes, siempre me mantuve de alguna forma ceñido a la experiencia cinematográfica. Y en la Verónica particularmente, como tú bien dices también, la primacía es la primacía del rostro para mí era como una búsqueda de una síntesis cinematográfica, era cómo podía ser una película con la menor cantidad de elementos posibles, eh, manteniendo la esencia de lo cinematográfico. El dispositivo de la película corresponde a la manera que tienen muchas personas hoy en día de ponerse en escena ellas mismas. Viven en un mundo donde se creen el foco de atención del mundo entero porque se pasan el tiempo en Skype, en Facebook o en Instagram. ¿Es así que encontraste el dispositivo de la puesta en escena? Mm. Muy interesante tu pregunta porque yo tengo la sensación de que hay una serie de caminos diferentes que me llevan hasta este lugar. Uno, por supuesto, es como tú bien dices, la relación que el sujeto contemporáneo establece con la observación de su propia imagen y cómo en la medida en que eso pasa, eh, el, el rostro del individuo aparece y empieza a desaparecer el mundo, empieza a desaparecer el contexto. Eh, Hay algunos espacios que son vitales para la forma en que se desarrolló la película, que son la narrativa de YouTube, del youtuber, como el youtuber habla. Yo siempre he entendido esta película como una especie de video de YouTube extendido, como si uno ralentizara un video de YouTube, un video de un youtuber. Y otro de los elementos importantes es el beauty, el video, la fotografía de maquillaje en moda, en el que el eje es el rostro, es lo único que existe, y es un tipo de fotografía o de video en el que lo que importa es esto que está pasando acá. Pero también hay algunas conexiones naturales, por ejemplo, con el cine de Bergman, eh, y con Talking Heads de Kieslowski. Para mí, mi película de alguna forma es depositaria de esa noción. En vez de tener a cuarenta y tantos individuos hablando, tenemos uno solo acá. Entre otras cosas, se puede ver la película como una crítica, es una crítica de las redes sociales, pero en tu película toma en cuenta y juega con el fuera de campo, que es toda la diferencia. En tu película existen los otros, y esta manera de filmar cortocircuita la puesta en escena narcisista, ¿no? del personaje. ¿Cómo elaboraste esta noción que me parece muy importante del fuera de campo? Bueno, yo fui profesor de cine por muchos años, trabajé en la Universidad de Chile haciendo clases de cine a alumnos de primer año, eh, que es una de las experiencias más ricas que he tenido en mi vida, una experiencia fundamental para mí, como me constituye a mí como cineasta. Y es una experiencia en la que yo me alimenté por muchos años de la perspectiva nueva con los que tienen los primeros estudiantes de cine, que están completamente abiertos, que todavía no tienen prejuicios, que todavía no tienen ideas aprendidas. Y el cuarto o quinto trabajo que nosotros hacíamos todos los años era el trabajo de fuera de campo. Y a lo largo de todos estos años vi las perspectivas de individuos muy diferentes con respecto a qué podía significar el fuera de campo, y siempre la vi con estos ojos bellos, estos ojos nuevos.
y eso fue alimentando en mí todos estos años, como por 7 u 8 años, la idea de querer hacer algo donde el fuera de campo, como tú bien dices, se expone, se explicita a través del rostro de alguien que está escuchando todo lo que pasa alrededor. La película tiene 53 planos secuencias, ¿no? Sí. Y cada plano da a ver una nueva faceta, una nueva cara del personaje. Los cambios de corte de pelo, de maquillaje, de ropa, corresponden, me parece, a algo mucho más profundo de la personalidad de Verónica. ¿Puedes hablarnos un poco del trabajo que hiciste entre superficialidad y profundidad? Bueno, lo que tú estás preguntando es vital para la forma en que yo entiendo la película. Digamos, cada plano de alguna forma iba a ser un rostro y una personalidad diferente de Verónica, lo que suponía un trabajo muy complejo en el ámbito de lo que estaba haciendo Mariana, porque en cada película que tú filmas, de alguna forma al actor se le repite que tienes que mantener estructurado al personaje, que en el fondo el personaje tiene que ser el mismo de un plano a otro. Y acá precisamente lo que estábamos haciendo era lo contrario, que el personaje tenía que mostrar una faceta diferente en cada uno de los planos. Y esas facetas estaban abordadas además en un grado de complejidad o de profundidad o de verdad del personaje que se modificaba plano a plano. Como yo lo entiendo, Verónica siempre está mintiendo, pero está mintiendo en con diferentes profundidades, con diferentes complejidades. Y el momento en el que para mí se revela con más profundidad como personaje es la escena de la mitad de la película, la escena del computador, en que nosotros estamos viendo precisamente la refracción, su reflejo, la estamos viendo a ella reflejada, y en la medida en que la vemos reflejada, se nos aparece con más complejidad, con más profundidad, más cercana a lo que ella misma sería. El personaje de Verónica es un monstruo, pero al contrario de toda una tendencia del cine chileno, la filmas también con mucha compasión. También es un personaje que sufre. Imagino que una de las dificultades de la película ha sido de salvar al personaje a pesar del monstruo que es, ¿no? Sí, completamente. Lo que tú estás diciendo también es vital. Otra vez, muchas gracias por esta entrevista, lo estoy pasando muy bien. Yo lo percibo de la siguiente manera. Es fácil engancharse a apuntar a un personaje como Verónica. Es sencillo condenar las redes sociales. Es fácil estar del lado de la acusación, ¿cierto? Como y el tema para mí era cómo construir un personaje monstruoso, como tú bien dices, que al mismo tiempo, de qué forma podíamos tocar su humanidad, de qué forma podíamos tocar su complejidad como mujer, su profundidad como ser humano, de qué forma podíamos tocarlo en la medida de que la película siguiese siendo monstruosa. Y es una cosa con la que yo me debato todavía, no sé qué tanto lo logré, pero ese era mi cometido en el fondo. Y este aspecto, ¿cómo lo trabajaste con Mariana, la actriz? Bueno, esta es la tercera película que hacemos con Mariana, es la cuarta que grabamos, 3 de las anteriores fueron en realidad virtual. Conozco a Mariana hace como 8 años más o menos, y en algún grado nos hemos hecho amigos. Eh, y yo escribí el personaje para ella. En algún punto Mariana tuvo que abandonar el proyecto, no sabíamos si lo íbamos a poder grabar, y yo suspendí el trabajo. Yo no pensaba trabajar con alguien más diferente de ella. Este es un proyecto además que tiene, desde que yo se lo conté a ella, han pasado más o menos 3 años. Entonces, de alguna forma, las facetas de Verónica eran facetas que yo había visto, algunas eran facetas de las que yo había visto actuando Mariana, la había visto desarrollando personajes de ese tipo. Dicho eso, el trabajo que Mariana hizo fue increíble, impresionante. Todos los días para mí era como un milagro ver qué era lo nuevo que Mariana podía hacer. Eh, la forma en que enfrentó cada faceta de Verónica es completamente
trabajo de ella. Yo estaba sobre todo intentando asegurarle a Mariana un nivel de paz, de tiempo, de espacio de desarrollo para que ella pudiera hacer lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por tu tiempo y tu película, que sin lugar a duda le va a apasionar a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por la conversación, estuvo muy entretenida.